Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Bellanire Calderón. Hoy les vengo a hablar de caída libre y leyes de Newton. A mí me corresponde la pregunta A y la pregunta B. Entonces empezamos primero. Nos preguntaban qué es la caída libre. Entonces podemos decir que la caída libre es el movimiento que realiza un cuerpo cuando la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad, depreciando la resistencia al aire. En condiciones, todos los sujetos experimentan la misma aceleración, llamada aceleración de la gravedad, cuyo valor en la Tierra es de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Hablemos de la ley de Newton, las leyes de Newton. Hay una segunda ley de Newton que dice que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces la fórmula sería fuerza igual a masa por aceleración, donde F es fuerza neta, o sea, Newton de N, M es masa en kilogramos y A aceleración es metros por segundo al cuadrado. Entonces, hablemos de la pregunta A. La pregunta A me dice que por qué la caída libre todos los cuerpos tienen la misma aceleración en ausencia del aire. La respuesta es muy básica. En caída libre la única fuerza que actúa en el peso, cuya expresión es peso igual a masa igual a gravedad, o sea, peso, al igualar con la segunda ley de Newton, quedaría F de fuerza, perdón, igual a m por aceleración. Y tenemos m por gravedad igual a masa por aceleración. La masa se cancela en ambos lados y nos quedaría aceleración por gravedad. Esto demuestra que la aceleración no depende de la masa del objeto, sino únicamente de la gravedad. Por esa razón, todos los cuerpos caen con la misma aceleración cuando no hay resistencia al aire. La pregunta B nos preguntaba, ¿cómo se relaciona la fuerza gravitacional con la masa del objeto y por qué la aceleración es constante? La respuesta es muy fácil. La fuerza gravitacional depende de la masa del objeto. Entre mayor sea la masa, mayor será su peso. Sin embargo, un objeto con mayor masa también tiene mayor inercia, es decir, ofrece más resistencia al cambio del movimiento. Podemos hacer la comparación con un objeto pesado y con un objeto ligero. Hablamos de una bola de boliche y de una pluma. Entonces, al dividir la fuerza entre la masa, según la segunda ley de Newton, la masa se cancela y la aceleración sigue siendo gravedad, que permanece constante en el mismo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Aunque el objeto tenga un peso ligero, ambos caen con la misma aceleración. Es constante y no depende netamente de la masa. Entonces hablamos que aceleración igual a fuerza sobre masa, y eso nos daría fuerza igual a masa por gravedad, y la aceleración sería igual masa por gravedad sobre masa igual por gravedad. En conclusión, las leyes de Newton demuestran que en esencia la resistencia del aire, la aceleración de caída libre, depende únicamente de la gravedad y no de la masa del objeto. Por ello, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, aproximadamente 9,8 metros por segundo en la Tierra, porque nos basamos a la gravedad de la Tierra. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Buena tarde. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Luis Echeverri, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Vengo hoy a hacer una exposición de física. Hoy vengo a hablarles sobre el tema de caída libre y leyes de Newton. Bueno, les comento. ¿Qué papel cumple la primera ley de Newton en el movimiento vertical antes de que el objeto sea soltado? Bueno, les voy a hablar sobre la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, la ley de la inercia. Creo que todos sabemos qué es el tema de la inercia. Un objeto permanece en reposo o aumenta re- rectilíneo uniforme y si la fuerza neta que actúa sobre él es cero. Como podemos ver, yo puedo dar un ejemplo. Este objeto aquí se encuentra en un movimiento cero. Entonces, ¿qué sucede antes de soltarlo? No sucede nada. En el momento lo tenemos, no sucede nada al objeto. El objeto está en reposo. Aquí lo tenemos, quietecito, totalmente el objeto. La fuerza de la mano hacia arriba equilibra el peso del objeto hacia abajo. La fuerza neta es cero, por lo tanto el objeto permanece móvil. Aquí podemos ver que está el objeto quietecito. La fuerza de la mano hacia arriba, que hay una fuerza, y hacia abajo otra fuerza. ¿Qué sucede si lo soltamos hacia el frente? Si lo soltamos, podemos ver que el objeto cae de forma hacia abajo. Antes de soltarlo, la primera ley explica que el objeto permanece en reposo porque la fuerza neta es cero. Cuando lo tenemos quietecito, es cero el objeto. Un ejemplo,
Les voy a dar un ejemplo. Si yo el objeto lo tiro hacia el frente, automáticamente va a caer el objeto. Si lo ponemos aquí, va a caer el objeto. Esa es su fuerza aquí y él va a caer. Bueno, le explico. ¿Cómo cambiaría el movimiento de una caída libre si existiría una fuerza adicional hacia arriba? La fuerza adicional hacia arriba. Les explico. Si existe una fuerza adicional hacia arriba, como la resistencia del aire, un empuje o la tensión de una cuerda, este se opone a la gravedad. Un diagrama puede ser de cuerpo, puede ser el mismo objeto que tenemos en las manos, que la fuerza neta es F net igual a F hacia arriba menos mg. Sería arriba positivo. ¿Cómo cambiaría el movimiento? Ya de manera, pues ya le explicaría de una manera, de una fórmula, la representación si F es igual a 0, si hay una fuerza hacia arriba, si 0 es menor a F1 o menor sobre mg. Ya aquí aplicaríamos las debidas fórmulas de las cuales tenemos o sabemos cuáles vamos a aplicar para saber este tipo de fuerza adicional hacia arriba. Por conclusión, podemos decir que la aceleración del objeto depende de la fuerza neta que actúa sobre él según la segunda ley de Newton. F es igual a ma. Si la fuerza hacia arriba reduce la fuerza neta hacia abajo, la aceleración disminuye y si la nula. El objeto se obtiene si la fuerza, el objeto cambia su dirección y su aceleración. Esta es una de las leyes, como les puedo explicar, es una de las leyes de Newton, el tema de la caída libre. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia entre la masa y el peso en el contexto de la caída libre. Aunque a veces estos se usan como sinónimos, hay que tener en cuenta que peso y masa son conceptos muy diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de masa, hablamos de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Este no depende del lugar donde se encuentre, se mide en kilogramos y es una propiedad intrínseca del objeto, es decir, que siempre es la misma. Cuando hablamos de peso está la fuerza con la que la gravedad atrae al cuerpo y depende del lugar. Esta se mide con newtons y se calcula como el peso igual a la masa por la gravedad y esta pues puede variar. En conclusión, podemos decir que la masa no cambia, pero el peso sí, porque esto depende de la gravedad del lugar. En caída libre, el peso es la fuerza que produce la aceleración. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos de que por qué en realidad los objetos no siempre caen con la misma aceleración, esto es porque en la caída libre ideal, es decir, sin resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿listo? Sin embargo, pues en la realidad existe la resistencia del aire que afecta al movimiento. ¿Qué es la resistencia del aire? Pues esta es una fuerza que se opone al movimiento del objeto a través del aire y su dirección es hacia arriba y su magnitud depende de diferentes aspectos como la velocidad del objeto, su forma, su área frontal y la densidad del aire, ¿listo? Entonces, aquí hay varios efectos en la caída. A bajas velocidades, la resistencia del aire es pequeña comparada con el peso, es decir, que la aceleración es cercana a la gravedad, ¿listo? A altas velocidades, la resistencia del aire aumenta hasta que iguala el peso. La fuerza neta es 0 y la aceleración también es 0. Entonces, aquí es donde el objeto cae con velocidad constante, que es una velocidad terminal. Por ejemplo, una hoja o una pluma, ¿cierto? Gran resistencia del aire, cae lentamente. Una pelota, menor resistencia relativa, cae más rápido. Entonces, en conclusión, los objetos no siempre caen con la misma aceleración porque la resistencia del aire se opone al movimiento. ¿Listo? Solo en ausencia del aire todos caerían con la misma aceleración. ¿Listo?
Buenas tardes compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Jeffrey David Gutiérrez Polo y les voy a explicarle sobre los puntos G, H y I del taller de física matemática. En este caso vamos a empezar con el punto G, que nos dice ¿cómo aplicaría el estudio de caída libre y las leyes de Newton en el diseño de un sistema de protección contra caídas en una obra civil? Bueno, teniendo en cuenta que con las leyes de Newton podemos tener información como la fuerza que se genera, la distancia que se demora en detenerse y el tiempo que se demora en llegar de del punto A al punto B, por decirlo de alguna manera. Podemos diseñar sistemas que nos permitan reducir la fuerza de este movimiento y que esa fuerza no sea mayor a la fuerza que nosotros como personas podemos soportar o que la persona involucrada pueda soportar. ¿Cómo se consigue esto? Normalmente se consigue con un diseño de poleas y un sistema de arneses que permitan que la fuerza generada en el movimiento no sea mayor a la fuerza que la persona puede soportar una vez la persona se detiene y llega al punto final del movimiento. Por otro lado, en el punto H nos preguntan, analiza qué ocurriría con la caída libre en un lugar donde la gravedad fuera menor que en la Tierra, como en la Luna. ¿Cómo cambiarían las ecuaciones y los resultados? Bueno, en este caso teniendo en cuenta que la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo y que la velocidad de la Luna, la gravedad de la Luna equivale a 1,62 metros por segundo, pues en el caso de los ejercicios pues se hacen de la misma manera. Solamente pues ya no colocaremos 9,8 sino 1,62. Y con ese 1,62 pues los resultados deberían ser acordes. Y como tal, ¿qué es lo que pasa? Sencillo. Como sabemos que la gravedad es menor, la aceleración por ende también lo es. Al igual que así que como la aceleración es menor, el tiempo que se demora a caer el objeto va a ser mayor y la velocidad que alcanza va a ser también menor. Ahora les explicaré el punto I, en el cual nos piden el experimento. En el experimento, ¿qué buscamos? Queremos verificar que los objetos caen con una aceleración constante y estimar el valor de la gravedad. Este tiene que ser lo más cercano a 9,8 metros por segundo. En este caso, en nuestro ejemplo, como lo muestra el esquema, necesitamos una moneda, una hoja de papel, una regla, una cinta métrica o lo que sea que nos permita medir y algo para cronometrar. ¿Cómo sería el procedimiento? En este caso el procedimiento es bastante sencillo. ¿Qué haremos? Primero colocaríamos una hoja de papel y encima colocamos una moneda sobre el borde de una mesa. Segundo paso, tenemos que quitar esa hoja de papel lo más rápido que podamos desde el borde de la mesa en un movimiento horizontal para que la moneda caiga. Primer dato, la altura será desde el borde de la mesa hasta el suelo. Y con el cronómetro cronometramos el tiempo que se demora a caer la moneda hasta el suelo. Hay que ser lo más preciso posible para que el dato nos dé lo más exacto posible. Luego de eso simplemente pues aplicamos los datos obtenidos a esta fórmula, que sería altura igual a 1 sobre 2 gravedad por tiempo al cuadrado. Reorganizamos como lo vemos en el esquema, que sería gravedad igual a 2 por altura sobre tiempo al cuadrado. Y una vez tenemos esta operación, pues la resolvemos con los datos que nos dé el experimento. Y el resultado tiene que ser aproximado a 9,8 metros por segundo, que es el valor de la gravedad aquí en la Tierra.